Bienvenidos a una nueva edición de Baquedano Entrevistas. Hoy día tenemos el gran placer de tener a dos invitados muy especiales. Con nosotros está el señor Juan Sutil y también don Enrique García. Juan Sutil es conocido empresario y también presidente de la CPC, y Enrique García es el abogado del Estudio Normal y también abogado constitucional, así que nos va a estar ayudando mucho con los temas más técnicos. Hola, don Juan, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Raúl, y gracias por estar compartiendo aquí con Enrique. Es un honor tenerlo aquí realmente. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, qué bien. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión, Juan, de este proceso constituyente que se nos viene encima? Y si usted cree que hay cosas que podemos mejorar en nuestra constitución actual que podríamos tener. Bueno, yo creo que es un hecho evidente que la ciudadanía está pidiendo un cambio constitucional. Se demostró el 25 de octubre. Y lo que es más curioso para mí es que lo solicita a través de una convención constituyente, no un sistema mixto. Eso lo primero que indica es que la ciudadanía no quiere poner la confianza en los políticos actuales, sino que quiere poner la confianza en quienes puedan escribir o perfeccionar la actual constitución o la nueva constitución. Yo diría que esa es la primera señal, y dentro de esa señal yo creo que es una oportunidad en que nos podamos reunir todas las personas que tienen el bien común como elemento fundamental para hacer un mejor país, y que podamos hacer una constitución equilibrada, razonable, que genere las bases de una institucionalidad que también hay que corregir, a juicio mío. Yo creo que el sistema actual, proporcional corregido, es un mal sistema, ha generado mucha pulverización y pocos acuerdos. Yo creo que eso hay que resolverlo, y más todavía que uno aprecia públicamente cómo el gobierno y la oposición comulgan poco y avanzan poco. Y la política es la medida de lo posible, y para poder avanzar tienes que construir acuerdos, y hoy no es posible con el sistema actual. Con el sistema como binominal, por así decirlo, que ahora ha quizás el binominal es un sistema que tiene sobre representación, por lo tanto hoy día es muy difícil que eso pueda prosperar. Pero hay muchas democracias occidentales, especialmente europeas, donde los incentivos están puestos a generar 2, 3, 4 bloques importantes que permitan gobernabilidad al país. O tiene el caso del sistema francés, donde hay una suerte de semipresidencialismo que también te da la posibilidad de, ante un deadlock ante el Congreso, poder llamar elecciones y poder avanzar. Entonces, yo creo que eso es fundamental para dar estabilidad, gobernabilidad y generar un terreno fértil para poder hacer inversión, desarrollo, crecimiento, y hacer de un país mucho más inclusivo, mucho más justo. Las políticas sociales dependen también de las políticas asociadas al desarrollo y la inversión. De lo contrario, los estados no tienen recursos. Los recursos provienen de las personas, provienen de las empresas, y por lo tanto es muy importante hacer eso. Y finalmente creo que también va a haber una oportunidad para corregir el Estado y evitar los abusos que el mismo Estado comete. El Estado abusa en los plazos de pago a los proveedores, el Estado abusa en el mal sistema de salud, en las municipalidades, en los sistemas de adquisiciones. Ha quedado públicamente claro de cómo hay también filtraciones de recursos públicos del Estado, por no decir robo de parte de algunas personas, y creo que también ahí debiéramos tener una mirada en la cual uno diga, bueno, ¿cómo revisamos este Estado que fue diseñado para tiempos distintos? Hoy día hay una transformación digital, hay tiempos diferentes para las personas, y creo que también ahí tenemos una oportunidad muy importante a corregir. Perfecto.
Don Enrique García, ¿usted está de acuerdo un poco con este diagnóstico de que hay cosas que mejorar y cuáles son las cosas que creerías que podemos mejorar también? Yo, desde luego, creo que tenemos un proceso por delante tremendamente desafiante. Una de las cosas en las que estamos trabajando, y aprovecho de contarte, Juan, es un pool de entrevistas que vamos a ir realizando en estas mismas instalaciones que estamos hoy día inaugurando contigo, para poder entrevistar y poder ir construyendo relato constitucional a través de todos los convencionales que están hoy día postulándose al proceso de abril próximo. Y en ese sentido, las brechas de oportunidades que se están abriendo son muy importantes. O sea, claramente hoy día lo que tenemos que hacer es tomar la realidad que se impuso, que es que tenemos que ir hacia una convención constituyente, y desde allí restablecer las bases del Estado con profundos acuerdos que vayan construyéndose desde el sector privado, desde el sector público y desde el empresariado, desde luego, que es muy, muy importante. Y en ese sentido celebro profundamente que Juan nos acompañe hoy día en este inicio de ciclos constituyentes que vamos a ir lanzando en el tiempo. Juan, también quería aprovechar de preguntarle cuáles son las cosas que tienen que salir bien para que este proceso constituyente se lleve a cabo en orden y que haya un buen resultado, una mejor constitución, ojalá, de la que ya tenemos. Bueno, lo que reclama la gente sensata, incluso gente sensata de centro izquierda, es que tiene que haber más inclusión, tiene que haber menos abuso, tiene que haber más equidad, igualdad y oportunidades. Dicho esto, yo creo que la Constitución también tiene que tener cosas que son muy sustanciales. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que reforzar nuestra voluntad profundamente democrática, y la Constitución tiene que establecer todos los mecanismos que la protejan y que sea una real democracia. Segundo, yo creo que la Constitución tiene que reforzar la institucionalidad. Por ejemplo, Chile tiene institucionalidad muy potente, como son las divisiones de los poderes del Estado, con el poder ejecutivo, legislativo, el poder judicial. Eso tiene que quedar relativamente claro y muy reforzado. También tú tienes el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra no solo los derechos humanos a las personas, sino que derechos humanos inherentes a las personas, como son el derecho a la propiedad, el derecho a la libre expresión, el derecho a educarte correctamente, a elegir dónde vivir, cómo hacer tu proyecto de vida. Y esos son todos elementos que hay que hacerlos bien, porque de lo contrario, lo que nos puede ocurrir es que tengamos una constitución que nos juegue de alguna forma en contra. Y creo yo que tienen que estar la racionalidad muy, muy presente en todo este proceso. De lo contrario, corremos el riesgo de que esto se transforme en una constitución muy maximalista que quiera normarlo todo, y ya tenemos experiencias en Latinoamérica bastante malas al respecto, y ahí no podemos estar. Juan, ahora tú mencionabas unos temas demasiado relevantes, que son los derechos humanos. Y hay derechos que son súper importantes, tú lo mencionaste súper bien, pero hay una preocupación también con todo este proceso constituyente, que es qué es lo que no debe suceder en este proceso constituyente, qué es lo que no puede pasar para que este proceso salga bien. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que evitar? O sea, yo creo que lo primero que hay que evitar es esta violencia verbal expresada por el presidente del Partido Comunista, que manifestó que iba a rodear la Convención Constitucional, y me parece que eso es una expresión, si lo queremos poner así, bastante violenta o agresiva, porque es ir a imponer ciertas cosas que están fuera de este proceso, que es la violencia o la presión, la agresión, la extorsión o lo que tú quieras poner. A mi juicio, lo que importa en este proceso constitucional es tener la tranquilidad, el sano juicio, la racionalidad que permita pensar en el Chile del futuro, en el Chile de tus hijos, en el Chile de tus nietos futuros, o sea, en los próximos 2 o 3 generaciones, o sea, estamos hablando de 50, 70, 80, 100 años. Ojalá podamos ser tan bien iluminados
todos los chilenos, de poder constituir una constitución que sea mucho más estable en el tiempo y que le dé larga vida al desarrollo del país. Y además que vaya generando las bases que permitan que los gobiernos puedan realizar en la medida de sus capacidades y sus mayorías sus programas que los lleven a cabo para trabajar precisamente en el mejoramiento de las exigencias y las necesidades que tiene la población. Y en Chile son muy claras. Hoy día en Chile la gente pide llegar a acuerdos. A mí me sorprendió en el proyecto Tenemos que hablar de Chile, donde se le consultó y participaron 100.000 personas, que fue dirigido por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, apoyado por un grupo de empresarios. Y ahí más del 80% la gente dice: quiero vivir en paz, quiero que lleguemos a acuerdos, quiero que los políticos sirvan a la sociedad, sirvan al bien común y no se sirvan ellos a su vez. Entonces, yo creo que la Constitución permite ir y corregir aquello, porque los bienes superiores del país, los bienes superiores de la sociedad, tienen que estar ahí expresados. Y pienso que el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, donde se establece una reforma a la Constitución y establece ciertas reglas del juego para establecer este proceso constitucional, incluyendo algunas reglas que quedaron establecidas en algunos artículos que dice relación con las reglas que se van a jugar y cómo votar, también están establecidas. Entiendo que el artículo 33 al 36 también establece que nosotros tenemos compromisos que honrar, que son nuestros acuerdos internacionales, que han permitido el desarrollo del país. Y que Chile sea una república. Y que sea una república. Y también dice que nosotros tenemos que establecer cierto marco institucional que establezca la paz, la democracia y otras cosas que están ahí establecidas en este acuerdo. Entonces, yo creo que eso es lo que de alguna forma es lo que hay que entrar a discutir con sentido de oportunidad, en el sentido bueno de la oportunidad de hacerlo mejor y de hacerlo con la racionalidad que permita que podamos vivir en paz, que tengamos una fuerte y robusta democracia, que tengamos también una fuerte y robusta modernización del Estado, que evitemos el abuso del Estado, como por ejemplo la mala educación de la educación pública, por ejemplo las demoras en la atención, porque hay que reconocer que la atención propiamente tal de los servicios de salud, a mí me ha tocado conocerlo, yo los considero que son aceptables, buenos, y en algunos casos excepcionalmente buenos. Sin embargo, para llegar a esa operación tú tienes que esperar 6 meses o 1 año. Y eso es, a mi juicio, un abuso. Sí. Y por otro lado, creo yo también que tenemos que resolver temas que son fundamentales, como el tema pensiones. La gente requiere, y nuestros viejos requieren de tener una mejor pensión. Más con lo que acaba de pasar y todo. Y tenemos que llegar a un acuerdo. Y también tenemos que hacer eco de lo que la gente demanda. Porque es bien curioso, para algunos sectores de centro izquierda, que hay ciertas cosas que se van por lo que la demanda pide o la gente pide. Y en el caso de las pensiones, la gente pide capitalización individual, sin embargo ellos no están dispuestos a otorgar. Y yo creo que eso debiera quedar relativamente discutido, resuelto en este proceso, antes del proceso constitucional, porque pienso que las pensiones no pueden esperar. Y la oportunidad del país está en hacer un cambio, porque además hoy día podemos hacer una reforma que quizá en una década más va a haber que volver a ajustarla. Entonces, yo en ese sentido creo que todos estos elementos, y creo que los más fundamentales son respetar la Convención Universal de Derechos Humanos, donde están ahí prácticamente todos los derechos consagrados y deben ser respetados. También están los acuerdos internacionales que permiten
la no segregación y el respeto a la inversión extranjera, que es fundamental. Y con esto termino. ¿Por qué? Porque las carreteras son obras de inversiones extranjeras concesionadas. Los servicios básicos también, los servicios sanitarios, las grandes obras en materia de inversión eléctrica también. Entonces, nosotros si necesitáramos prescindir de eso, sería imposible, porque el país no podría crecer, no podría desarrollarse y la inversión se podría retirar. Y todos entendemos que el capital es como los ratones, se mueve y se va. Los ratones se mueven, cuando se mueve el piso se van. Entonces, nosotros tenemos que generar también, entender que los países se desarrollan con buenas constituciones. Y si no lo estoy lateando, en el caso español, cuando tú lees a escritores más de izquierda o más de derecha, más duros ambos, tú te formas una idea como que España no podría haber logrado un proceso post-acuerdos de la Moncloa para salir adelante. Sin embargo, cuando tú lo miras hoy día desde lejos, España logró generar una buena constitución, dejó de ser clerical, entró a la Unión Europea, se desarrolló, se industrializó, es un país feliz y los españoles son bien felices en general. Y además lograron el anhelado desarrollo, lo que permite la inclusión social y permite muchas cosas. Entonces yo digo, si nosotros tenemos que mirar el Chile del futuro, o el Chile que a mí me gustaría ver, me encantaría ver un Chile como es los países europeos, que transitan desde la socialdemocracia a la democracia liberal. Y no pasa nada. Y ahí la democracia es robusta, los derechos de las personas están consagrados, los derechos humanos están protegidos, la inversión está protegida, el derecho a propiedad también, y los empresarios o las empresas son muy respetadas, son valoradas de acuerdo al rol que cumplen, que es fundamental en el desarrollo de los países. Entonces, yo creo que también aquí hay una oportunidad de salirse de estos esquemas de izquierdas-derechas que finalmente tampoco concluyen en una cosa más pausada, equilibrada, que es lo que la gente quiere. Y yo creo que eso es lo que tenemos nosotros como sociedad o también como país aspirar. Juan, una intervención corta. Me quedo dando vuelta un tema muy central que nos preocupa mucho de cara al proceso constituyente que vamos a iniciar y esta ronda que va a ser el programa que vamos a partir en unos días más. ¿Cómo podemos dar una mirada positiva al proceso, pudiendo unir dos conceptos que son muy relevantes en el devenir de un país: crecimiento económico y un proceso que nos permita en paralelo restablecer las bases de la institucionalidad? ¿Puede haber un proceso constituyente con crecimiento económico? Te adelanto que me encantaría que la respuesta fuese sí, y si es que es así, ¿hacia dónde podemos transitar para poder construir un país mejor y no destruirlo en el tiempo intermedio? A ver, yo me quiero quedar con la caricatura real de lo que la gente piensa. Me quiero quedar con queremos hablar de Chile, donde el 85% de la gente dice queremos grandes acuerdos, queremos transitar y avanzar en un mejor país. Y no me quiero quedar con la caricatura que a veces uno ve en las redes sociales, con que no más AFP, con que hay que cambiarlo todo, con que fuera los capitalistas. Ojalá sea un porcentaje mínimo de los que compongan la mesa. Yo creo que eso representa muy poco, cada vez menos. Y yo creo que en la próxima elección va a quedar eso relativamente... Y esa sería la clave para que podamos seguir creciendo, dices tú. Yo creo que... no, estoy describiendo. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es que el crecimiento inmediato tampoco yo lo veo muy en juego. Y voy a explicar por qué. Porque cuando tú haces un proyecto minero, por ejemplo Dominga,
que está ahí en el proceso de evaluación ambiental, si estuviera hoy día operando, estaría exportando 1.500 millones de dólares al año, generando muchísimas divisas que el fisco las necesita y generando muchos empleos de calidad que el país también requiere. Entonces, ese proyecto está en la inversión que ha llegado a ser que no puede parar. O, por ejemplo, un proyecto como los proyectos que hay hoy día en evaluación ambiental en data center, que son proyectos que pueden ser inversiones de hasta 3.000 millones de dólares. Microsoft. Claro, que son muy importantes por la calidad de los empleos que genera, tampoco pueden parar, ¿te fijas? Entonces, lo que la Convención Constitucional y la futura Constitución va a marcar es si este vuelo va a poder seguir o no. Porque si tú tienes invertido en un proyecto minero 500 millones de dólares antes de hacer el primer hoyo, en la permisología, en los estudios, ya está ahí con el vuelo hecho y por lo tanto esa inversión tiene que realizarse. A mí lo que me preocupa es la sensación de que queremos construir un Chile mejor y equilibrado. Porque si la sensación es que vamos a tener la Asamblea Constitucional rodeada de gente gritando, tirando huevos, insultando a las personas, como le ocurrió al senador Lago Weber cuando dijo que había que poner impuesto al retiro del 10%, que era absolutamente lo correcto hacer, yo digo, bueno, nosotros no nos podemos permitir eso. La política en Chile no puede estar al ritmo de las redes sociales. En mi opinión, no debiera. No debiera. Y ahí yo creo que, y aquí le hago un cargo también a la centroizquierda, que tengo muchos amigos de centroizquierda, que ellos como que se dejaron abrazar por esto, como que renegaron de un éxito de que ellos participaron durante 20 años o 30 años de todo este proceso de transición, y como que empezaron a renegar, y como que esta cuestión se empezó a radicalizar, ¿no es cierto? Exacto. Y yo creo que hoy día está quedando claro de que la gente no quiere eso, no quiere esa cosa radical. Lo que quiere es tener, vuelvo a insistir, y creo, invito a quienes nos están escuchando, que revisen las conclusiones de Tenemos que hablar de Chile, porque es un trabajo muy importante. Lo lideró Hernán Hochschild, que es un hombre joven, que entiende mucho en educación y en esto, con un grupo humano muy importante de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y ahí está representado, y es toda la sociedad a lo largo y ancho del país, en todos los niveles culturales, económicos, que están expresados, y llegan más o menos todos a las mismas conclusiones. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo bien, porque es lo que creo que va a marcar la cordura y el voto futuro. ¿Sí? Y en ese sentido, yo soy de los que piensa que a la izquierda dura no le va a ir bien, y menos al Partido Comunista diciendo que va a mandar a rodear la Asamblea. ¿Para qué? Si la racionalidad no cambia porque a mí me griten. Y creo que eso no es lo prudente para un país en el grado de desarrollo en que estamos. Sí, termina polarizándolo aún más de lo que está también. Yo no lo logro entender, ni siquiera el comunismo del futuro. O sea, cuando uno mira a China, nadie Exacto. se atreve a hacer una declaración así. Yo creo que lo mandan preso si lo hace. Con gritos no se entiende nadie. Nadie. El diálogo es la clave del futuro. Yo quería hacer una pregunta, Enrique. Así como está fijado, como decía don Juan, el tema del último capítulo, donde se establecen ciertas como mesuras donde no se puede exceder. Capítulo 15. Capítulo 15. ¿Está la posibilidad de que se salga de las manos esto y que empiecen a expropiar o que realmente salga de las manos y que la izquierda obtiene un voto muy amplio en esta? Mira, yo tiendo a pensar que hay dos grandes garantías. Una, efectivamente, la contenida en el acuerdo del 15 de noviembre, pero yo creo que hay una garantía bastante más sustantiva, que es la cordura temple chileno, la cordura. En definitiva, me cuesta pensar en un desmantelamiento duro de la institucionalidad que tenemos hoy. Yo creo que apunta mucho hacia allá. El que podamos seguir desarrollando el país en una senda de crecimiento muy importante.
hay que estar alerta, indudablemente hay que estar alerta, pero yo soy de los que cree que hoy día estamos en un proceso en el cual podemos construir un Chile 10 veces mejor que el que tenemos en la actualidad. Podemos empezar a ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Dejar a los ultristas, dejar a la extrema izquierda completamente aislada en su diálogo de sordos y el resto dedicarnos a construir. Yo creo que tenemos una oportunidad gigantesca de tener buenos constituyentes, de poder discutir ideas centrales. Yo creo que cuando uno empieza a recorrer todos los capítulos de la Constitución, hoy día del 1 al 15, indudablemente muchos necesitan revisión. Está el capítulo tercero de los derechos de las personas, pero es un artículo más bien menor dentro de la limitación general que significa la Constitución al Estado, pero el Poder Judicial hay que reestudiarlo completamente. Hay que reestudiar los procesos de generación de ley. Tenemos un proceso cómo se generan las leyes en Chile no es muy feliz. Y así un largo etcétera, que puede ser una oportunidad gigantesca y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer el siguiente paso. ¿Cómo empezamos a construir esas ideas para no retroceder y sin embargo poder proyectarnos 30 años más? Como decía Juan, ¿qué país le vamos a entregar a los nietos? No, y también que suscribamos la Constitución desde el punto de vista de hacerla nuestra. Cuando tú miras lo que acaba de pasar hace unos días atrás, el presidente de la República le pone suma urgencia al proyecto de ley que ya está aprobado en la Cámara de Diputados, que ya está aprobado en las diferentes comisiones y le resta solamente el Senado, la sala, que es el último trámite constitucional, y la presidenta del Senado dice, no, yo no lo voy a poner en tabla. Y ella y el vicepresidente del Senado, o la mesa del Senado, y es un abierto desacato a la institucionalidad del país, a la Constitución. ¿Y por qué lo hace? Porque de alguna forma no respeta la Constitución actual. Entonces yo pongo esto como ejemplo, no estoy haciendo una crítica. Por supuesto que no comparto lo que hace el Senado al no poner este proyecto y haberlo tratado al día 6, según entiendo, cuando se pone la suma urgencia. La obligación es al sexto día, si no se pone en tabla, tiene que ponerlo en tabla y tiene que votarlo. Entonces, me refiero a los senadores, para bien o para mal, se gana o se pierda. Entonces yo digo, un desacato así es lo que nosotros debiéramos evitar. Y eso mismo está ocurriendo con una serie de leyes que algunos sectores del Frente Amplio, el Partido Comunista, están generando y que están de alguna forma produciendo ese efecto, que muchos de ellos saben que no van a llegar a término, pero que generan una pérdida de tiempo y pérdida de valor institucional de la Constitución. Entonces, pienso que, para terminar, Raúl, una Constitución que la podamos hacer equilibrada, que la Constitución la podamos hacer en forma racional y que sea suscrita ampliamente por más del 80%, va a ser una victoria aplastante, y especialmente aquellos sectores extremos. Y va a ser aplastante cuando ellos digan que no lograron poner sus puntos, porque al final yo lo que creo es que hay una voluntad de hacer un mejor país desde mucha gente bien intencionada, desde la centro derecha a la centro izquierda, y eso es prácticamente el 80% del país. Es muy violento pasarse la democracia por encima. El impedirle a la sala del Senado, como lo que acaba de explicar Juan, votar un proyecto. O sea, ejercer el derecho a voto es equivalente a que algo dictatorial puede ser, ¿no? Es dictatorial absolutamente. Es equivalente a que ocurra lo que anunció el presidente del Partido Comunista, a sitiar la convención constituyente. O sea, no quieres que se vote, no quieres que se realice una constitución. Lo mismo ocurre en el Senado si la presidenta se niega a poner en tabla el proyecto. Ella que vote como quiera. Pero si yo le niego el derecho a los senadores a votar, es muy grave. Es muy, muy grave. O sea, lo que estás haciendo ahí es no respetar la institucionalidad chilena y además por la cual juraste. Entonces, es un espíritu antidemocrático muy complejo. Exactamente. Bueno, quería agradecerle a todos. Esperemos que, de verdad, palabras súper inspiradoras de que hay un futuro bueno que se puede ver, que lo logro al menos visualizar.
hay un futuro Chile que podemos construir entre todos y ojalá este proceso dé para eso. Quería agradecerle mucho a los dos por estar aquí. Ojalá tenerlos de nuevo en más conversaciones como esta. Vamos a necesitar mucha conversación, vamos a tener que discutir muchos temas muy profundos de temas filosóficos, de temas sociológicos, de todo ámbito. Así que demasiadas gracias por tenerlos aquí. Espero que estén de vuelta y eso. No sé si tienen algunas palabras para cerrar. Muchas gracias por la invitación, te felicito por la iniciativa y gracias por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Diálogo, diálogo y más diálogo. Vamos a iniciar esta sesión de programas de discusión constitucional. Esperamos tener a todos los constituyentes prontamente en este estudio, así que muchísimas gracias y a empezar a trabajar en el Chile del futuro. Bueno, recuerden también que si quieren hacer un aporte al Baquedano, tenemos nuestro sistema de suscripción. Con un aporte de tan solo 3.000 pesos podrán estar aportando a que sigamos haciendo más programas como estos y también se podrán llevar una taza como esta, una taza patriota. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima entrega.